Muy buenas tardes, mis apreciados alumnos. Espero que la sigan pasando bien. Continuamos con el encierro, pero bueno, todo sea por superar esta crisis de salud. Bueno, sin más, vamos a empezar con... vamos a continuar, porque esta ya viene siendo la segunda clase, la segunda entrega de la unidad sobre sociedades mercantiles. Entonces, arrancamos con la primera de esta segunda parte. Sociedad limitada, también conocida como SL por SIL, es un acrónimo, o de responsabilidad limitada, también llamada SRL, y obviamente debe tener al final esto que es la abreviatura de limitada. Hablando sobre las mismas, pues entonces continuemos, ¿no? La sociedad limitada o de responsabilidad limitada, ellas en grupo, su colectivo, son un tipo de unión mercantil en la que la responsabilidad de los socios se encuentra limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. Esta condición lo que quiere decir es que si en algún caso eventual la empresa no puede con sus propios medios pagar lo que tiene que ver con sus obligaciones, pues el único patrimonio que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes. Estoy hablando de los socios, ¿no? Los aportes de los socios, pero en ningún caso, en ningún momento deberán usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Entonces, como nos podemos dar cuenta, este es uno de los tipos societarios dentro de los cuales se encuentra sumamente protegido lo que tiene que ver con las finanzas personales, con el patrimonio propio o privado por parte de cada uno de los socios que la integran. Por otra parte, sin embargo, recuerden que toda regla tiene su excepción. En el caso de las deudas laborales y por concepto de impuestos laborales, recuerden, es lo que tiene que ver con obligaciones con respecto a sus empleados, a sus trabajadores. En este tipo de casos, en este tipo de obligaciones y por concepto de impuestos, los socios deberán responder de manera solidaria independientemente del monto de sus aportes. Entonces, una vez más, les digo, para lo que tiene que ver con deudas de otro tipo, el patrimonio de los socios se encuentra protegido. Para lo que tiene que ver con estos dos casos en particular, lo que son deudas laborales y por concepto de impuestos, los socios deberán responder solidariamente independientemente de aquello que han aportado. O sea que definitivamente aquí en estas dos excepciones sí puede verse afectado lo que tiene que ver con patrimonio de los socios. Dado que las sociedades limitadas tienen su propia personería jurídica, también tienen derechos y obligaciones propias que recaen única y específicamente sobre la empresa y no sobre sus socios. De modo que, por ejemplo, pueden pasar cosas como que a una empresa se le embargue, se le suspenda, pero en el caso de los socios, pues no podemos ir y ponerles en el frente de su casa un cartelito como este para evitarles la salida y de esa manera presionar un pago, ¿no? Entonces, este tipo de acciones únicamente van a recaer sobre las empresas en sí. Recuerden, ellas son personas independientes de sus socios. Hablando sobre lo que son las características de una sociedad limitada, lo que tiene que ver con cantidad de socios, permítanme hacer un comentario con respecto a esto. A partir de acá, pues digamos que, o sea, antes de esto, pues ya la parte sustantiva se las expliqué, ¿no? A partir de ahora voy a hablar solamente de lo que son las sociedades las características de una que otra sociedad que me está faltando todavía por explicar. O sea, y esas características pues lo que hacen es diferir un poco entre unas de otras, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de socios en la sociedad limitada tiene un mínimo de 2 y un máximo de 25, mientras que en comandita simple tiene un número X y un número máximo de tanto, y la forma como se constituye la sociedad limitada es una y cómo se constituye una sociedad colectiva es otra. De modo que entonces, pues básicamente voy a hablarles sobre lo que son las características de cada una de estas sociedades. Retomando el caso de la sociedad limitada, que es la que me ocupa en este momento, pues entonces reitero lo que les acabo de decir. Cantidad de socios mínimo deben ser 2. De hecho, la única sociedad que permite un solo socio es la sociedad SAS. Y un máximo de 25 socios para los que son cositeros y son quisquillosos. Pues bueno, si quieren cuenten las 25 personas que están aquí. Adelante, no tengo ningún problema con eso. A ver, en lo que tiene que ver con la denominación o razón social de este tipo de sociedad, pues deberá ser diferente de otros entes
por lo que su denominación o razón social deberá ser única y estará seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA. En el caso de que en estas últimas palabras no aparezcan en los estatutos, los socios pues entonces pasan a ser responsables de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones de la sociedad. Entonces, mucho cuidado con estos futuros contadores, que ustedes van a mandarlos a que constituyan empresas y ustedes van a cobrar por eso. Cuidado, se les olvida colocar lo que tiene que ver con la identificación de la sociedad, porque eso es lo que marca la diferencia entre que el patrimonio se encuentre a salvo por parte de la persona, por parte del respectivo socio, o que empiece a peligrar, como en este caso, que bueno, esto es una imagen puramente ilustrativa, ¿no? No es que van a arrancar la casa desde los cimientos y se la van a llevar, pero sí quiero que les quede claro que sería posible embargar la casa. Entonces, todo esto lo encuentran en el artículo 357 de nuestro Código de Comercio. Siguiendo con las características de la sociedad de responsabilidad limitada, pues hablemos, a propósito de responsabilidad, hablemos de cómo funciona esta en lo que tiene que ver con los socios. ¿Hasta dónde va? Pues hasta el límite de sus aportes. Puede ser más cuando haya sido previamente establecido en los estatutos de la compañía, pero nunca podría ser menos. Continuando con esto, en lo que toca a su capital social, pues el capital social va a estar compuesto por cuotas parte de igual valor que resultarán del capital aportado y pagado íntegramente al momento de la constitución de la sociedad. Observen que la sociedad de responsabilidad limitada se compone por cuotas parte y no por acciones libremente negociables como las de otras sociedades que hemos visto en la primera parte de la explicación de esta unidad. Aquí no se llaman acciones, se llaman cuotas partes. Mucho cuidado, que esto puede ser pregunta para el examen. Continuando con esto, las decisiones, ¿cómo se podrían tomar dentro de una sociedad de responsabilidad limitada? Hablo de sus socios. Cada socio tendrá tantos votos como cuotas partes posea, y las decisiones se tomarán con el respaldo de la mitad más uno, esto es lo que llamamos mayoría absoluta, de las cuotas partes en que se encuentre dividido el capital de la sociedad. Esto lo encuentran dentro del artículo 359 del Código de Comercio. Recuerden, mitad, ¿no? Sería esta mitad que está acá, más 1. Eso haría que en este caso los que están del lado del azul, o el socio que tiene la cantidad de cuotas partes correspondientes a la mitad más 1, sea el que tome las decisiones de la empresa. Bien, en lo que toca a cómo se constituye, cómo se transforma y cómo se disuelve una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, puede ser tanto mediante escritura pública como por documento privado. Observen que mantiene o permite las dos opciones. En cuanto a su cantidad de socios, pues bueno, ¿cuántos son? Creo que ya lo dijimos, mínimo 2, máximo 25. En lo que tiene que ver con la formación de su capital, pues el asunto cómo funciona, se divide en cuotas partes de igual valor. Entonces, uno sería el socio que tiene la parte roja, otro que tiene la parte mostaza, la amarilla, la verde, así sucesivamente. Si acaso les está pasando por la cabeza, bueno, profesor, y entonces ¿cómo es que usted nos acaba de decir que el que tenga la mitad más 1 es el que gana? No, dije el que tenga a partir de la mitad más 1, de modo que si alguien tiene una cuota parte que equivalga al rojo, otra a la mostaza y otra a la amarillo, tiene la mitad, 50%, y está midiendo fuerzas en igualdad de condiciones con otro que tal vez tenga el otro 50%, o con una unión de socios donde uno tenga un 33%, otro 33%, uno tenga un 17% y otro tenga otro 17% y otro tenga un 16%, pues entonces esta persona iba a encontrar una verdadera oposición acá. Ahora, si los que están de acuerdo en tomar una decisión tienen este, más este, más este, más este, pues entonces automáticamente ellos quedan facultados para tomar las decisiones con respecto a las partes. Bien, en lo que tiene que ver con el capital, o más bien siguiendo con lo que tiene que ver con el capital, este debe pagarse completamente al momento de constituirse. Recuerden que hay otros tipos societarios en los cuales es posible que el capital se suscriba. Recuerden, espero que ya hayan investigado qué es lo que significa esto de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, porque también tengo intención de preguntarlo en el examen. De modo que en este caso, nada, no hay compás de espera. Tiene que pagarse la totalidad del capital justo al momento de la constitución. Si usted no tiene capital, ni siquiera se acerque
a tratar de integrar una sociedad de responsabilidad limitada. Quiero decir, si no lo tiene en el momento. Continuando con esto, bueno, ¿qué ocurre cuando alguno de los socios decide ceder su cuota? Imaginemos que estos 4 pedazos que están acá, pues son los que constituyen las cuotas. Hay solamente 4 socios, cada uno tiene un 25%, y hay uno que decide ceder su cuota. No es tan alegre. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber una reforma a los estatutos de la sociedad. No es posible hacerlo así alegremente, porque sí, porque yo quise, porque tuvimos la necesidad y andamos todos de carrera. No, señor, hay que hacer la respectiva reforma estatutaria. Bien, otra de las formas en las cuales puede darse esto de lo cual estoy hablando es en el caso de la muerte de un socio. Me disculpan, esta fue la imagen más amable de la muerte que conseguí. Dice, en caso de muerte de un socio, continuará con sus herederos salvo estipulación contraria. O sea, si el socio fallece, pues deberá haber dejado testamentado, ¿no?, escrito como su última voluntad, que su cuota parte o sus cuotas partes sean divididas o pasen todas a alguno de los herederos. Miren, aquí están estos que tal vez eran hijos, sobrinos, en fin, o quién sabe qué, metiéndole el testamento por la cara al señor que ya está anciano, pues para verse beneficiado con lo que tiene que ver con esto, ¿no?, con la sucesión de su patrimonio. En quinto lugar está la representación, la cual se va a encontrar en cabeza de todos los socios, todos estos que están acá, salvo que ellos decidan delegarla en un tercero. Esto es muy sano. Lo ideal es que haya otra persona que sea quien se encargue de la representación, para que los socios no, por un lado, no tomen ventaja, y por otro, que no se creen suspicacias entre, bueno, y este tipo está representando a la sociedad, ¿será que lo está haciendo bien? ¿Será que está pilando para su catambre, como se dice coloquialmente? ¿O será que está trabajando desinteresadamente para todos nosotros? Entonces, para ahorrarse todo esto, lo ideal viene siendo que delegar esta función en un tercero que no sea uno de los socios de la sociedad. En cuanto a la asignación del revisor fiscal, pues es voluntario, excepto para las sociedades que tienen activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso de que se cumpla esta condición, pues entonces va a ser obligatorio nombrarlo. Y con esto terminamos la parte que tiene que ver con la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos con el siguiente tipo societario, el cual es la sociedad comanditaria simple o por acciones. También se le llama en comandita simple. Es una sociedad de carácter personalista. Recuerden, sociedades de personas, sociedades de capital. En este caso estamos hablando de sociedades de carácter personalista, en la que coexisten socios colectivos que aportan trabajo y que pueden aportar o no capital. Entonces, cuando hablamos de socios que aportan trabajo, pues bueno, estos que están aquí metiendo la mano fuertemente son los que están sudando y ensuciándose y demás. Y por otro lado, o sea, existe otro tipo de socios que son los socios comanditarios, los cuales solo aportan capital y se dedican a la explotación del objeto social en nombre colectivo. El objeto social es la expresión de la actividad o actividades a las cuales se va a dedicar la sociedad. Continuando con las características de la sociedad comanditaria, en lo que tiene que ver con constitución, transformación y disolución, necesariamente tiene que ser por escritura pública ante notario. Observen que no contempla la opción de que se constituya, transforme o disuelva por documento privado. En lo respectivo a la cantidad de socios, pues bueno, una vez más, un mínimo de 2. Y en este caso, observen, a diferencia de la anterior que tenía un máximo de 25, la sociedad limitada, en el caso de esta no existe un límite máximo. Pueden ser todos los socios que quieran, todos los socios que tengan para comprar una participación. Siguiendo con la parte de las dos categorías de socios, por un lado están a los que se les llama gestores o colectivos, y por otro están los comanditarios. ¿Cuáles son los gestores? Los que administran. No es necesario que ellos den algún tipo de aporte, y están los comanditarios, que son los que se encargan de hacer los respectivos aportes. La razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos, acompañado de, como pueden ver acá, dice, y compañía, seguida siempre con las
abreviaturas S&C. Entonces, en este caso, Agroláser de Colombia, Botero y compañía, sociedad en comandita. Para las sociedades comanditarias simples, y si es una sociedad comanditaria por acciones, pues entonces deberá ser SCA, sociedad comanditaria por acciones. Seguimos con la responsabilidad de los socios. Entonces, en este caso, los socios gestores comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales, aun cuando no tienen que hacer aportes en dinero. Entonces, en este caso, bueno, observen el asunto como dice, los socios gestores comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales, aun cuando no hayan hecho aportes en dinero. ¿Y esto por qué, profesor? Eso suena como un tanto inequitativo. Sí, correcto, pero recuerden que es el dinero el que mueve al mundo, ¿no? Es el billete, de modo que entonces, ¿qué hacen los socios que aportan dinero? Dicen, bueno, nosotros arriesgamos nuestro capital para que la empresa funcione, pero en caso de que vengan los acreedores, pues entonces no solamente vamos a responder nosotros por lo que tiene que ver con las obligaciones de la compañía, también van a responder ustedes que están aportando el trabajo, aun cuando ustedes no hayan aportado capital. Por su parte, los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 de nuestro Código de Comercio. Estos tipos, los socios comanditarios, van a responder únicamente por lo que aportaron. Si la sociedad tuvo un valor o está teniendo un valor de 1.000 millones de pesos y cada uno de ellos aportó 250 millones, pues entonces a la hora que lleguen los acreedores a retirar los 250 millones de pesos, van a poder quitarle a cada uno hasta 250 millones de pesos. No van a poder quitarles más. Si la sociedad produjo grandes ganancias y cada uno obtuvo 2.000 millones de pesos de ganancia, eso no quiere decir que van a poder quitarles los 2.000 millones de pesos. No, señor. Ellos responden hasta el límite de los aportes que hicieron. Reitero, si cada uno dio 250 millones, hasta ahí les pueden quitar. No es posible quitarles más. En el caso de la responsabilidad de los accionistas en la comandita por acciones, pues entonces el asunto cómo funciona. Se siguen las reglas que se establecen para las sociedades anónimas. No existe una reglamentación propia para lo que son las sociedades comanditarias. Funcionan exactamente como este tipo de sociedades que están acá. En lo que tiene que ver con la utilización del revisor fiscal, pues bueno, es voluntario en las sociedades en comandita simple. Pero si estas sociedades llegan a tener activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, iguales o superiores a 5.000 millones, a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, será obligatorio nombrar el revisor fiscal. En las comanditas por acciones siempre será obligatorio sin importar su patrimonio. Y de esta manera llegamos al final de lo que son las sociedades colectivas, de la sociedad comanditaria. Vamos a iniciar con lo que son las sociedades colectivas. Hay un perro por ahí al fondo que me tiene desconcentrado. En lo que son las sociedades colectivas, pues bueno, arranquemos definiéndola, ¿no? Se trata de una sociedad externa que actúa y responde frente a terceros como una persona distinta a la de sus socios. Entonces, ¿quiénes son los terceros? Pues bueno, personas completamente ajenas a la compañía, ¿no? Entonces, en este caso, reitero, es una sociedad externa que actúa y responde frente a terceros como una persona distinta a la de sus socios. ¿De qué se encarga pues este tipo societario, la sociedad colectiva? Pues hombre, de realizar actividades mercantiles o actividades civiles. ¿Cómo lo hacen? Bajo una razón social unificada. Entonces empiezo a hablarles un poquito sobre lo que es una razón social. Entonces, razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión. Recuerden que las empresas necesariamente son personas jurídicas. A través de este nombre, la compañía mercantil es conocida. Es su atributo legal, el cual figurará en la escritura o el documento donde conste la creación de la misma. Dicho documento permite identificar tanto a la persona jurídica como a los integrantes de la compañía y da seguridad sobre su legalidad. La razón social
se utiliza a nivel formal, administrativo y jurídico. Bueno, pero eso que dije sonó como demasiado legal. Voy a ampliar la explicación sin tanto vuelo jurídico. Para entender mejor este concepto, podemos comparar el nombre de una persona con el de una empresa, o sea, el nombre real de la persona. Se trata de un atributo que permite distinguir a unos individuos de otros individuos y le da una identidad al individuo que lo tiene. Apenas usted nace, lo primero que hacen es ponerle un nombre, ¿no? Bueno, ese es su código, esa es la forma como lo van a identificar el resto de las personas por lo que le resta de vida, a menos que usted decida cambiarse el nombre por el motivo que sea. Entonces, para una compañía de la misma forma, la razón social permitirá que pueda diferenciarse legalmente del resto. Entonces, si una persona física tiene un nombre, por ejemplo, se llama Pedro Domínguez, que le es propio, su nombre, ¿no? Y que aparece en su documento nacional de identidad. En el caso de las personas jurídicas, también conocidas como personas morales, pueden contar con un nombre de fantasía, como, por decirles algo, o más bien no les digo algo, más bien me remito a lo que hay en la diapositiva. Entonces, que quede claro lo que estoy deseando transmitir. La razón social viene siendo que el nombre real de la persona. Pero hay algo más que se llama el nombre comercial, que viene siendo como una especie de seudónimo con el cual las personas van a identificar dicha empresa, dicha marca, dicho individuo. Entonces, por ejemplo, si ustedes yo les hablo de Matsushita Electric Industrial Corporation Limited, ustedes van a decirme, profesor, ¿y eso qué carajo es? Esos tipos que hacen, ¿qué? Son parientes de Jackie Chan o de Chow Yun-fat, ¿okay? No, para nada. Esta es la razón social, el nombre real de una gran corporación que hace electrodomésticos, tiene muy buena reputación, pero si yo les hablo de ella, así como aparece aquí, como les acabo de decir, no voy a repetir porque de pronto se me fractura la lengua, ustedes van a quedar locos, ¿no? Van a decir, bueno, ay, ¿eso qué significa? ¿No? Esos tipos que será lo que fabrican, será una empresa china, porque yo nunca la he visto y tal. Pero en cambio, si yo les hablo de Panasonic, Ideas for Life, de inmediato van a decir, ah, claro, profe, por supuesto que sí. Entonces, observen la diferencia. Matsushita Electric Industrial Corporation Limited es la casa matriz. Esa es la razón social de Panasonic, entre otras tantas, ¿no? Hay otras más. Entonces, Panasonic vendría siendo el nombre comercial. Si fuera una persona, pues sería el nombre artístico, ¿no? Ustedes se imaginan a alguien intentando pronunciar o tratar de poner una leyenda tan larga en el frente de un televisor para que lo identifique. Matsushita Electric Industrial Corporation Limited. Hombre, sea serio, hombre. Eso lo que hace es enredar al que esté intentando pronunciarlo, mientras que si usted dice Panasonic, hasta le suena bonito en el oído, ¿no? Bueno, ok. Vamos con otra para ampliarles el ejemplo todavía más. Si yo les hablo a ustedes de Kabushiki Gaisha, me van a decir, profesor, ese es un plato que sirven en un restaurante chino. Tiene que ser algo así. Y no, resulta que Kabushiki Gaisha es Sony Electronic Corporations. Pero todo el mundo la conoce como Sony, ¿verdad? Entonces, está quedando claro el asunto de qué es la razón social, cuál es el nombre comercial. Para que les quede todavía más claro, voy con un ser humano. Si yo a ustedes les hablo de Ramón Luis Ayala Rodríguez, ustedes van a decir, bueno, quién sabe, será algún cienaguero, ¿no? Con esos apellidos. Bueno, yo conozco unos Ayala y conozco unos Rodríguez, ¿no? Debe ser primo de ellos de aquí de Ciénaga, ¿no? Pero si ocurre que yo llego y les coloco un aplauso y les coloco el nombre artístico y al individuo con una de sus pintas típicas, con una foto retocada o algo más, y resulta que Ramón Luis Ayala Rodríguez es Daddy Yankee, ¿no? Nada menos. Hasta no hace mucho, dizque el rey del reggaetón. No sé cómo esa música puede tener rey de algo, ¿no? Pero bueno, que para cantar eso solamente se necesita ser descerebrado. Y todos estos tipos, sin duda alguna, cumplen con ese requisito, ¿no? Descerebrado y tener un cerebro atrofiado. Entonces, el problema no es que un descerebrado y con el cerebro atrofiado haga una porquería.
¿no? El problema es que encuentre 10 millones que le compren esa porquería. Ese es el verdadero problema. Pero bueno, esa es otra discusión que la tendremos cuando volvamos a las aulas. Por lo pronto ya saben cuál es mi idea de lo que es el reggaetón. Continuando con esto y pasando a temas más amables, aclaro que utilicé este personaje porque sé que es de dominio colectivo, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, o casi todo el mundo lo conoce, porque si no, ni por el carajo hubiera puesto ahí la imagen de este personaje. Bueno, continuando con lo que realmente me interesa, que es dejarles claros estos conceptos. Entonces, las características de la sociedad colectiva, en ella, pues los socios son responsables por las deudas que no pudieran cubrirse con el capital social. De modo que, ya saben, si los acreedores vienen persiguiendo y no alcanza el billete con lo que ellos aportaron como capital social, pues resulta que le pueden caer encima al patrimonio personal de los socios. Haciendo la definición de la sociedad colectiva, que no la había hecho específicamente, pues es un tipo de sociedad en la que algunos socios no aportan capital, solamente aportan trabajo, y se les denomina socios industriales. Perdón, son estos que están acá, señalé donde no correspondía. Estos serían los socios industriales. Observen que es muy parecido a la sociedad anterior, a la sociedad en comandita. Lo que cambia realmente es la denominación de los socios, ¿no? La forma en que se les llama. En cuanto a su constitución, transformación y disolución, pues debe formalizarse por escritura pública ante un notario. Pasando a lo que es la cantidad de socios, bueno, como la anterior, tiene un mínimo de 2 socios y un máximo de... Perdón, no tiene un límite máximo. El capital debe pagarse todo al momento de la constitución, así como en el caso de la anterior, no existe espera. Por otra parte, el capital social se divide en partes de interés social, en lo que tiene que ver con la identificación con su razón social, lo que les acabo de explicar, ¿no? Se constituye por el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios. Amezquita y compañía, este es un apellido. Agustín e hijos, peluqueros, climatización, plaza y hermanos, refrigeración industrial. La administración corresponde a todos y cada uno de los socios, aunque se puede delegar en uno solo o en un tercero. Otra característica que también es común con otros de los tipos societarios. En cuanto a la forma como se disuelve, pues bueno, puede disolverse o por la muerte o por la incapacidad de un socio, bajo la presunción de que en los estatutos no se ha previsto la continuidad, sea con herederos o sea pues con los demás socios, ¿no? También se disuelve por la declaración de quiebra de un socio si los demás no adquieren su interés social o no aceptan la cesión a terceros, que vienen siendo estos que aparecen aquí. También puede disolverse por causa de un embargo o remate del interés de un socio a favor de un tercero si los demás asociados no aceptan al adquirente, ¿no? Estas son sociedades bastante cerradas en las cuales los demás socios son los que le permiten al socio que quiere vender que pueda traspasarle la parte que a él le corresponde a terceros. Si los demás están de acuerdo, pues bueno, no hay ningún problema. En caso de que los demás socios no acepten al adquirente, pues entonces no es que lo puedan sacar, es que hay que disolver la sociedad. Mucho cuidado con esto. También la renuncia o retiro justificado de un socio, dice si los demás no adquieren su interés o no aceptan la cesión a un tercero. Esto se parece mucho a lo que tiene que ver con la parte de la diapositiva anterior que les acabo de explicar. En lo que tiene que ver con responsabilidad de los socios, pues bueno, responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales en concordancia con el artículo 294 del Código de Comercio. Segundo, son solidariamente responsables de las obligaciones laborales solo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio. De modo que, ojo con esto, si son demandas que tienen que ver con la parte laboral, si le quedaron debiendo un montón de plata a algún trabajador, pues bueno, únicamente responden por lo que cada uno de los socios aportó al inicio de la sociedad, a lo que corresponde a sus aportes. En cuanto a las responsabilidades tributarias, los socios responderán solidariamente por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata de su aporte durante el respectivo periodo gravable.
voy a dejarles como tarea que estudien en la casa, que busquen qué es la definición de prorrata. Atentos a Classroom, que por ahí voy a colocar alguna actividad. Si no es en el transcurso del día de hoy, pues será mañana. En todo caso, pues será pues algo para que lo terminen durante el fin de semana. En cuanto al revisor fiscal, pues bueno, es voluntario. Sin embargo, si la empresa tiene activos brutos, si la sociedad tiene activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos, será obligatorio nombrarlo. Bueno, mis apreciados alumnos, con esto terminamos la segunda y última lección magistral correspondiente a la unidad de sociedades mercantiles. No olviden estar atentos al grupo de WhatsApp, a Classroom, y sobre todo no dejen de asistir a las sesiones virtuales para resolver sus dudas e interrogantes. Gracias por su amable atención, y antes de irse les dejo una tarea. Para poder verificar quiénes están viendo los videos, necesito que en la parte de abajo, hablo de YouTube, me dejen su nombre y un comentario que puede ser bien profe, gracias profe, o puede ser no me gustó el video, o no me gustó la forma en que explicó, o para la próxima les sugiero hacer algunos cambios. Y por supuesto quiero que me enumeren cuáles son esos cambios, ¿no? Cuáles serían esas sugerencias. Bueno, mis alumnos, entre todos vamos a sacar esto adelante, de modo que les deseo un feliz resto de día. Hasta la próxima.